Las brillantes luces del estudio se sentían casi insoportablemente calientes mientras Emma Chen, de 17 años, se encontraba entre bastidores en la gran sala de espectáculos. Le temblaban ligeramente las manos mientras agarraba el estuche de su violín, observando a la concursante anterior abandonar el escenario con lágrimas en los ojos. Las famosas estrellas de la televisión clásica tenían fama de ser brutales, pero nada la habría preparado para lo que estaba a punto de presenciar. El maestro Víctor Rostov se sentaba en la silla central del juez como un rey en su trono. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás y su costoso traje a medida reflejaba su estatus como uno de los directores más célebres del mundo. Durante 40 años, había dirigido las mejores orquestas de Europa y América. Su palabra podía determinar el éxito o el fracaso de la carrera de un joven músico. Los otros dos jueces parecían casi invisibles a su lado, y rara vez hablaban a menos que Víctor se lo permitiera. Emma tocaba el violín desde los 5 años. Sus padres habían emigrado de Taiwán con solo esperanza y determinación. Trabajaban doble turno en su pequeño restaurante para pagar sus clases. Cada dólar que le sobraba lo destinaba a su educación y a su instrumento. El violín que llevaba era el que su abuelo había traído de su país natal. No era caro ni sofisticado, pero sonaba con una calidez que los instrumentos más nuevos no podían igualar. Había practicado para este momento todos los días durante los últimos 6 meses. Sus dedos habían desarrollado callos. Le dolían los hombros de las horas dedicadas a perfeccionar cada nota. Su hermano menor se quejaba de escuchar las mismas piezas una y otra vez a través de las delgadas paredes de su apartamento. Pero Emma nunca se detuvo. Esta competencia era su oportunidad de ganar una beca para el prestigioso Conservatorio de Música. Sin ella, su sueño de convertirse en violinista profesional seguiría siendo solo eso, un sueño. La asistente de producción le indicó que se preparara. A través del hueco de la cortina, Emma vio a Víctor recostado en su silla, con aspecto aburrido. Acababa de criticar a la artista anterior, una talentosa figura de Boston, diciéndole que tocaba como un robot sin alma. La chica había salido corriendo del escenario, sollozando. A Emma se le hizo un nudo en el estómago. La siguiente concursante, Emma Chun, resonó en la sala. Tiene 17 años, es de San Francisco y interpretará el Capricho número 24 de Paganini. Emma subió al escenario con la sensación de que las piernas le fallarían en cualquier momento. El público de 300 personas parecía multiplicarse ante sus ojos. Ya había dado un recital antes, pero nunca algo así. Nunca con cámaras apuntándola desde todos los ángulos. Nunca con millones de personas viéndola desde sus casas. Nunca con alguien como Víctor Rostov esperando para juzgar cada uno de sus movimientos. Se colocó en la marca central del escenario. El violín se sentía más pesado de lo habitual al levantarlo sobre su hombro. Respiró hondo y miró a los jueces. Víctor ya fruncía el ceño, con los brazos cruzados. Ni siquiera la había oído tocar y ya parecía decepcionado. El Capricho en grados 24 de Paganini, dijo Víctor lentamente, con su marcado acento haciendo que cada palabra sonara importante. ¿Sabes cuántos violinistas jóvenes creen poder tocar esta pieza? ¿Sabes cuántos fracasan? Emma sintió una sequedad en la garganta. Llevo 6 meses preparándome. Señor. 6 meses, repitió Víctor con una risa fría. Pasé 6 años perfeccionando a Paganini. Pero, por favor, muéstrenos cómo son 6 meses de práctica. El público murmuró incómodo. Los demás jueces se removieron en sus asientos, pero no dijeron nada. Emma sintió que el calor le subía a las mejillas. Quería salir corriendo del escenario como el cantante que tenía delante. Quería desaparecer. Pero entonces pensó en sus padres observándola desde el público. Pensó en cada sacrificio que habían hecho. Pensó en el violín de su abuelo en sus manos. Levantó el arco y comenzó a tocar. Las primeras notas sonaron claras y fuertes. Sus dedos se movieron sobre las cuerdas con la precisión que les había inculcado durante incontables horas de práctica.
La pieza era increíblemente difícil, con un rápido trabajo de dedos y técnicas complejas que habían quebrado a muchos violinistas profesionales. Pero Emma había estudiado todas las grabaciones que pudo encontrar. Había analizado cada interpretación. Conocía esta pieza como si conociera su propio latido. Durante los primeros 30 segundos, todo salió a la perfección. Su vibración estaba controlada. Su entonación era perfecta. Podía sentir la música fluir a través de ella como siempre lo hacía cuando tocaba mejor. El público se inclinó hacia adelante en sus asientos. Incluso los camarógrafos parecían fascinados. Entonces Víctor levantó la mano. «Para», ordenó. El arco de Emma se congeló a mitad de un golpe. El repentino silencio fue ensordecedor. Su corazón latía tan fuerte que creyó que todos podían oírlo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Víctor, levantándose de su silla. Caminó hacia el escenario, sus zapatos resonando contra el suelo con cada paso. «¿Crees que Paganini escribió esta pieza para que esa niña? Podríamos tocarlo en concursos de talentos». «Lo siento. No entiendo», logró decir Emma, con la voz apenas por encima de un susurro. «Tu técnica es adecuada», dijo Víctor. La palabra adecuada resuma desprecio. Pero tocas sin comprender, sin pasión, sin el fuego que exige Paganini. Solo mueves los dedos y esperas lo mejor. Emma sintió como si le hubieran dado una bofetada. Había volcado su corazón en esas notas. Cada una tenía un significado para ella. Intentaba honrar la composición, dijo en voz baja. ¿Honor? Víctor rió con dureza. No se puede honrar lo que no se entiende. Esta pieza requiere una madurez que no posees. Requiere una experiencia que no has vivido. Estás haciendo perder el tiempo a todos con esta interpretación. El público se quedó sin aliento. Una de las otras jueces, una mujer de aspecto amable llamada Margaret, abrió la boca para hablar, pero Víctor la silenció con una mirada fulminante. Emma se quedó paralizada en el escenario, invadida por la humillación. Las cámaras capturaron cada momento de su vergüenza. Millones de personas vieron cómo su sueño se desmoronaba. En directo por televisión. Sus padres estaban sentados entre el público, con el rostro destrozado por el dolor y la ira al ver a su hija tratada de esa manera. Pero Víctor no había terminado. De hecho, continuó, volviéndose para dirigirse al público, les diré algo que nunca le había dicho a nadie en público. Cuando tenía 19 años, solo 2 años mayor que esta chica, intenté interpretar el Capricho número 24 de Paganini en una importante audición en Moscú. ¿Saben qué pasó? La sala quedó en silencio, todos esperando sus siguientes palabras. Fracasé, dijo Víctor simplemente. Fracasé porque no estaba listo. Era demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado tonto para entender lo que exigía la pieza. Los jueces me dijeron que volviera cuando hubiera vivido más, cuando tuviera algo real que decir con mi música. Me sentí humillado, pero tenían razón. Me llevó 6 años más poder interpretar a Paganini como se merece. Se volvió hacia Emma con expresión dura. Estás haciendo el mismo error que yo, pero a diferencia de mí, no tienes la excusa de ser un prodigio. Simplemente eres un estudiante promedio que toca por encima de tu nivel. Emma sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí. No delante de todos. Miró el violín de su abuelo, pensando en todos los sueños que había llevado a través del océano, todas las esperanzas que su familia había depositado en ella. Entonces algo cambió en su interior. El miedo y la humillación se transformaron en algo más fuerte. Levantó la cabeza y miró a Víctor directamente a los ojos. La voz de Emma salió firme y clara, sorprendiéndose incluso a ella misma. ¿Puedo terminar mi actuación? Víctor arqueó las cejas. Nadie lo había desafiado así en su propio espectáculo. El público contuvo la respiración. La cámara se acercó más, presentiendo que algo inesperado estaba sucediendo. ¿Quieres seguir avergonzándote?, preguntó Víctor,
con una sonrisa burlona en los labios. «Quiero terminar lo que empecé», respondió Emma. Sus manos habían dejado de temblar. El miedo que la había dominado momentos antes había desaparecido, reemplazado por una tranquila determinación. «Dijiste que fallaste en esta pieza cuando tenías 19 años. Solo tengo 17. Quizás yo también fracase. Pero prefiero fallar intentándolo que parar porque alguien me dijo que no era lo suficientemente buena». Margaret, la otra jueza, habló de repente. «Creo que deberíamos dejarla terminar. Todos merecen completar su audición». El tercer juez, un pianista jubilado llamado Thomas, asintió. «Las reglas del concurso establecen que cada concursante tiene 3 minutos. Ella solo tocó 30 segundos. Víctor apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a tener el control total. Pero con las cámaras grabando y los demás jueces apoyando a Emma, no tenía otra opción. Agitó la mano con desdén. «Bien, continúa. Muéstranos cómo desperdicias el resto de tu tiempo». Regresó a su asiento, acomodándose en su silla con los brazos cruzados. Su expresión dejaba claro que no esperaba nada más que decepción. Emma volvió a colocar su violín. Pero esta vez, algo era diferente. La presión que había sentido antes había desaparecido. Ya la habían humillado. Ya le habían dicho que no era lo suficientemente buena. No había nada que perder. Y en esa libertad, encontró algo inesperado. Cerró los ojos y se dejó sentir la música. Cuando empezó a tocar de nuevo, fue como si otra persona hubiera subido al escenario. Las notas que salían de su violín ya no eran solo técnicamente correctas. Estaban vivas. Cantaban, lloraban y reían. Su arco bailaba sobre las cuerdas con una confianza que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Emma pensó en su abuelo, que había tocado ese mismo violín en las calles de Taipei para ganar dinero para comer. Pensó en sus padres trabajando hasta la medianoche en el restaurante para que ella pudiera perseguir sus sueños. Pensó en cada momento de lucha, cada sacrificio, cada sesión de práctica nocturna cuando su fin. Los dedos sangraban y le dolían los brazos. Todo ese dolor, amor y esperanza se derramaban en su música. Los pasajes técnicos que antes parecían tan difíciles ahora fluían sin esfuerzo. Sus dedos volaban sobre el diapasón a una velocidad imposible, tocando cada nota con una claridad cristalina. Las variaciones que Paganini había escrito para exhibir su virtuosismo se convirtieron en algo más que un simple alarde. Se convirtieron en una historia, un viaje, una conversación entre el violín y todos los que escuchaban. El público se olvidó de respirar. Los camarógrafos dejaron de ajustar sus equipos y se limitaron a observar. Incluso el equipo de producción, que había visto cientos de actuaciones, se quedó hipnotizado, y la expresión de Víctor Rostov comenzó a cambiar lentamente, con los brazos descruzados. Se inclinó hacia adelante en su silla. La sonrisa burlona desapareció de su rostro, reemplazada por algo que parecía casi conmocionado. Sus ojos se abrieron de par en par mientras Emma recorría pasajes con los que los violinistas profesionales tenían dificultades. No solo tocaba las notas, las transformaba en algo mágico. Emma llegó a la sección más difícil de la pieza, una serie de piticados con la mano izquierda en mi, combinados con notas de arco, que requerían tocar 2 líneas separadas simultáneamente. La mayoría de los violinistas de su edad ni siquiera podrían intentarlo, pero los dedos de Emma se movían con absoluta seguridad. Cada nota punteada sonaba clara y brillante, mientras su arco mantenía la línea melódica. Era como ver a una persona tocar 2 instrumentos a la vez. Margaret se aferró al reposabrazos de su silla, con lágrimas en los ojos. Thomas estaba sentado con la boca ligeramente abierta, completamente paralizado. Y Víctor, el hombre que lo había visto todo en sus 40 años de carrera, parecía estar presenciando algo que no podía creer. Al acercarse a la variación final, Emma abrió los ojos. Miró directamente a Víctor y tocó la última sección con un fuego e intensidad que parecían imposibles para alguien tan joven. Cada nota era una declaración.
Cada frase era una afirmación. No solo estaba interpretando a Paganini. Lo estaba conquistando. El acorde final resonó por toda la sala. Puro, fuerte y absolutamente perfecto. Por un momento, se hizo un silencio absoluto. Emma bajó el violín, respirando con dificultad. El corazón le latía con fuerza por el esfuerzo físico de la pieza. El sudor le latía en la frente, pero se mantuvo erguida, sin apartar la mirada del rostro de Víctor. Entonces, el público estalló en cólera. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando. Algunos lloraban a gritos. Otros abrazaban a los desconocidos que estaban a su lado. El sonido de su aplauso fue ensordecedor. Resonó por la sala como un trueno, cada vez más fuerte. Los aplausos continuaron durante casi 2 minutos sin dar señales de detenerse. Margaret fue la primera jueza en ponerse de pie, aplaudiendo con entusiasmo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Thomas la siguió, sacudiendo la cabeza con asombro. Ambos se giraron para mirar a Víctor, esperando su respuesta. Víctor permaneció inmóvil en su silla. Sus manos descansaban en los reposabrazos. Su rostro era indescifrable. El silencio que provenía de él creó una tensión que atravesó incluso la celebración del público. Finalmente, se puso de pie. El público se fue calmando poco a poco, esperando oír lo que diría el famoso maestro. Emma se preparó para más críticas. Había dado lo mejor de sí, pero sabía que Víctor aún podía destrozar su actuación si quería. Tenía el conocimiento y la experiencia para encontrar defectos que nadie más notaría. Víctor se dirigió al frente de la mesa del juez. Miró a Emma un largo instante, con una expresión aún indescifrable. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Empezó a aplaudir. Al principio fue lento, juntando las manos deliberadamente, pero había algo en el gesto que hizo comprender a todos que no era sarcasmo ni burla. Era un aprecio genuino de un hombre que rara vez lo daba. Me equivoqué, dijo Víctor simplemente. El público se quedó sin aliento. En 15 temporadas de Estrellas Clásicas, Víctor Rostov nunca había admitido haberse equivocado en nada. Te juzgué antes de que terminaras, continuó, con su acento haciendo que la confesión sonara aún más significativa. Vi a una joven con un violín viejo y pensé que sabía lo que oiría. Pero no tocabas como una joven. Tocabas como alguien que ha vivido 1000 vidas a través de la música. Emma sintió que las rodillas le flaqueaban de alivio. Apretó el violín con más fuerza para no desplomarse. Ese pasaje de la variación final, dijo Víctor, con un tono de respeto profesional en su voz. Los 3 acordes se combinan con la progresión armónica. He oído a virtuosos célebres tener dificultades con esa sección. La tocaste a la perfección. No solo las notas, sino el significado que hay detrás de ellas. Hizo una pausa, como si le costara decidir qué quería decir a continuación. Cuando tenía 19 años y no aprobé mi audición en Moscú, continuó Víctor, bajando la voz. Toqué la pieza exactamente como la había practicado. Cada nota era correcta. Cada dinámica era precisa. Pero no tenía alma en mi interpretación porque me aterraba cometer errores. Estaba tan concentrada en ser perfecta que olvidé ser humana. Él se acercó al escenario y se detuvo a pocos metros de donde estaba Emma. Hiciste lo contrario cuando te detuve. Cuando te humillé delante de toda esta gente, podrías haber dejado que ese miedo te controlara. En cambio, lo dejaste ir. Y al soltar el miedo, encontraste algo que a mí me llevó años descubrir. Encontraste tu voz. La sala estaba tan silenciosa que Emma podía oír los latidos de su propio corazón. Las palabras de Víctor le parecieron surrealistas, como si viviera en un sueño. Te dije que estabas cometiendo el mismo error que yo, dijo Víctor. Pero, me equivoqué otra vez. No estás cometiendo mi error. Estás haciendo lo que yo debería haber hecho. Estás tocando con valentía. Margaret se secó los ojos con un pañuelo. Thomas asintió con entusiasmo.
El público observaba cómo se desarrollaba ante ellos este momento sin precedentes. «Tengo una pregunta para ti», le dijo Víctor a Emma. «¿Dónde aprendiste a tocar así? ¿Qué profesor ha estado trabajando contigo?» Emma sintió que se sonrojaba. Esta era la parte que tanto temía. «He tenido diferentes profesores a lo largo de los años», dijo en voz baja. «Pero durante los últimos 2 años, he estado aprendiendo principalmente por mi cuenta. Mis padres ya no podían permitirse clases particulares, así que aprendí viendo videos en línea y practicando lo que veía». Un murmullo recorrió el público. La expresión de Víctor cambió a algo parecido a la incredulidad. «Tú misma aprendiste esa técnica, esas interpretaciones», preguntó. «Vi grabaciones de grandes violinistas», explicó Emma. «Estudié cómo se movían, cómo abordaban los pasajes difíciles. Leí todo lo que pude encontrar sobre Paganini y sus música. Practicaba 6, a veces 8 horas al día intentando comprender qué hacía especiales a esas interpretaciones». Víctor guardó silencio un momento, procesando la información. Luego se volvió hacia el público. «Damas y caballeros, en mis 40 años de dirección, he trabajado con estudiantes de los mejores conservatorios del mundo. He formado a músicos que tuvieron tutores privados desde los 3 años. He visto prodigios con todas las ventajas que el dinero puede comprar». Se volvió hacia Emma. Esta chica no tenía ninguna de esas ventajas. Y, sin embargo, acababa de ofrecer una de las interpretaciones de Paganini más extraordinarias que he presenciado en una década. El público aplaudió de nuevo, pero Víctor levantó la mano para pedir silencio. «Sin embargo», dijo, y a Emma se le encogió el corazón. Sabía que tenía que haber un «sin embargo». «Sin embargo, en conciencia no puedo darles una buena nota por esta audición». La confusión se extendió por la sala. Margaret y Thomas miraron a Víctor con sorpresa y desaprobación. «Verán», continuó Víctor, «los detuve. Interrumpí tu actuación y te desconcentré. Las reglas del concurso establecen que si un juez interfiere con la actuación de un concursante, éste debe tener la oportunidad de audicionar de nuevo con un nuevo comienzo. Sería injusto juzgarte por una actuación que yo mismo interrumpí». Miró directamente a Emma a los ojos. «Te ofrezco algo que nunca le he ofrecido a ningún concursante en 15 temporadas de este programa. Te pido que vuelvas la semana que viene y actúes de nuevo. No porque hayas fallado, sino porque yo sí. Y esta vez, te prometo que escucharé de principio a fin sin interrupciones». Emma no podía creer lo que estaba oyendo. Una segunda oportunidad, pero más que eso, una admisión de Víctor Rostov de que se había equivocado, de que ella merecía un trato mejor del que le había dado. «Hay una condición», añadió Víctor. «Debes preparar una pieza diferente. Algo que muestre tus habilidades de una manera nueva. ¿Aceptas?» Emma asintió, sin atreverse a hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alegría y alivio. «Entonces te veo la semana que viene», dijo Víctor. Le extendió la mano. Emma dejó con cuidado el violín y el arco, y luego dio un paso adelante para estrecharle la mano. Su agarre era firme y cálido. De cerca, pudo ver que sus ojos también estaban húmedos. Cuando Emma salió del escenario, el público le brindó una ovación de pie que duró incluso más que la primera. Sus padres corrieron a recibirla tras bambalinas, envolviéndola en un fuerte abrazo. Su madre sollozaba. Su padre no dejaba de repetir lo orgulloso que estaba. El video de la actuación de Emma se volvió viral en cuestión de horas. A la mañana siguiente, había sido visto más de 10 millones de veces. La gente lo compartió con comentarios sobre cómo había manejado las duras críticas de Víctor con gracia. Cómo había convertido la humillación en triunfo. Cómo había demostrado que el talento y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Las escuelas de música de todo el país comenzaron a contactarla. Las ofertas de becas llegaron por correo electrónico y teléfono. Los profesores de violín querían trabajar con ella.
De repente, el futuro que parecía tan imposible simplemente. El día de ayer se abría ante sus ojos. Pero Emma se mantuvo concentrada. Tenía una semana para preparar una nueva pieza para Víctor y los jueces. Una semana para demostrar que su primera actuación no fue solo un momento de suerte, sino una auténtica demostración de sus habilidades. Pensó mucho sobre qué tocar. Tenía que ser lo suficientemente desafiante como para mostrar sus habilidades técnicas. Pero también tenía que ser algo con lo que pudiera conectar emocionalmente, como había conectado con Paganini. Tras considerar docenas de opciones, finalmente eligió una pieza que le pareció adecuada. Sara describe la fantasía de Carmen. Estaba basada en temas de la ópera Carmen de Bizet y requería no solo brillantez técnica, sino también sentido del drama y la narrativa. La pieza pasaba por diferentes estados de ánimo y personajes, desde lo lúdico a lo trágico y triunfal. Emma se dedicó a la preparación. Escuchó a Carmen docenas de veces, aprendiendo la historia y las emociones de cada personaje. Practicó hasta que sus dedos se movieron automáticamente, hasta que pudo tocar los pasajes más difíciles mientras pensaba en el significado detrás de ellos en lugar de preocuparse por las notas. Su historia había inspirado a miles de jóvenes músicos en todo el mundo. Recibió una lluvia de mensajes de niños que decían que Emma les había dado el coraje para seguir persiguiendo sus sueños. Los padres le escribieron para agradecerle por mostrarles a sus hijos que el trabajo duro y la pasión eran más importantes que las ventajas costosas. Pero Emma intentó no pensar en nada de eso. No podía dejar que la presión de las expectativas la agobiara. Tenía que afrontar esta segunda actuación de la misma manera que había abordado el final de la primera, con libertad, honestidad y la voluntad de compartir su verdadero yo a través de la música. La semana transcurrió entre ensayos y atención mediática. Los medios de comunicación querían entrevistas. Los blogs de música clásica escribieron artículos analizando su actuación. Incluso algunos violinistas famosos comentaron públicamente elogiando su técnica y musicalidad. A pesar de todo, Emma mantuvo los pies en la tierra. Recordó de dónde venía. Recordó los sacrificios de sus padres. Recordó tocar en su pequeño apartamento de paredes finas, con la esperanza de no molestar a los vecinos, pero sin poder parar porque la música exigía ser tocada. La noche anterior a su segunda actuación, Emma no pudo dormir. Yacía en la cama mirando al techo, su mente repasaba la fantasía de Carmen una y otra vez. Cada nota, cada golpe de arco, cada cambio de posición. Había practicado tanto que tenía los hombros doloridos en las yemas de los dedos, a pesar de los callos que le habían salido durante años tocando alrededor de las 2 de la madrugada. Renunció a dormir y fue a la pequeña sala de su apartamento. El violín de su abuelo descansaba en su estuche sobre la mesa. Lo abrió con cuidado, pasando los dedos por la madera desgastada. El instrumento había cruzado un océano, sobrevivido a la pobreza y las dificultades, y de alguna manera había terminado en sus manos. Parecía el destino, aunque Emma no estaba segura de creer en esas cosas. Tomó el violín y comenzó a tocar en silencio, sin querer despertar a su familia. La fantasía de Carmen fluía de sus dedos, suave y delicada en la oscuridad. Tocarlo así, sin presión ni público, le recordó por qué amaba la música en primer lugar. No se trataba de concursos, becas ni de impresionar a directores famosos. Se trataba de la pura alegría de crear algo hermoso. Su madre apareció en la puerta envuelta en su vieja bata. No dijo nada, simplemente se sentó en el sofá y escuchó. Cuando Emma terminó, su madre habló en mandarín, el idioma que compartían, el hogar y el corazón. Tu abuelo estaría muy orgulloso, dijo en voz baja. Siempre decía que la música era lo único que nadie podía arrebatarte. Ni la pobreza, ni las dificultades, ni siquiera la muerte. La música sigue viva. Emma se sentó junto a su madre, apoyando la cabeza en su hombro como cuando era niña. Tengo miedo, admitió. ¿Y si no puedo hacerlo otra vez? ¿Y si la semana pasada fue solo suerte? Su madre la tomó de la mano.
La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Te has preparado más de lo que nadie podría pedir. Ahora solo necesitas confiar en ti misma como nosotros confiamos en ti. Esas palabras acompañaron a Emma durante el agitado resto de la noche y hasta la mañana siguiente. Cuando llegó a la gran sala de espectáculos esa noche, se sintió más tranquila de lo que esperaba. Las mismas luces brillantes brillaban. Las mismas cámaras apuntaban al escenario. Los mismos 300 asientos llenos de gente ansiosa por ver qué sucedería. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Emma subió al escenario con la cabeza bien alta. No tenía nada que demostrarle a Víctor Rostov ni a nadie más. Solo tenía que ser honesta consigo misma y fiel a música. Víctor se sentó en su silla de juez con un aspecto más serio de lo habitual. El video viral de su encuentro anterior había sido noticia internacional. Los críticos musicales habían escrito artículos sobre su severo estilo de juzgar y si ayudaba o perjudicaba a los jóvenes músicos. Algunos apoyaron su enfoque de mano dura, argumentando que el mundo de la música clásica exigía excelencia. Otros lo condenaron por humillar públicamente a una adolescente. La presión lo agobiaba, tanto para mí como para Emma. Margaret le sonrió cálidamente mientras subía al escenario. Thomas le dedicó un gesto de ánimo. Víctor permaneció inexpresivo, con las manos cruzadas. Emma Chen regresa para actuar con nosotros esta noche. El locutor anunció que interpretaría la fantasía de Carmen de Sara. Emma levantó su violín. Cerró los ojos un momento, concentrándose. Entonces comenzó. Las primeras notas fueron juguetonas y coquetas, capturando el seductor personaje de Carmen en la ópera. El arco de Emma bailó sobre las cuerdas con una ligereza que hizo brillar la música. Se balanceó ligeramente mientras tocaba, su cuerpo moviéndose con naturalidad al ritmo. La pieza dio paso al famoso tema de la habanera. El aria, donde Carmen canta sobre el amor como un pájaro rebelde que no se puede domar. La interpretación de Emma fue sensual y segura, su vibrato añadía calidez a cada nota. Las exigencias técnicas eran inmensas, requiriendo cruces rápidos de cuerdas y una entonación perfecta en múltiples posiciones. Pero Emma lo hizo parecer fácil. Dot. Víctor se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada de ella. Ya no había burla en su expresión, solo una intensa concentración. La música se transformó de nuevo. Pasando a la sección de Segia, Emma demostró su capacidad para tocar con potencia y delicadeza. Los pasajes fuertes resonaban con autoridad, mientras que los momentos suaves eran tiernos e íntimos. Controló cada dinámica con precisión, pintando una imagen completa del complejo personaje de Carmen. Dot. A medida que la pieza avanzaba a través de sus diversos temas, Emma contaba toda la historia de la ópera a través de su violín. La pasión, los celos, la tragedia. Al llegar a la sección final, basada en el dramático final de la ópera, su interpretación adquirió un tono casi desesperado. El destino de Carmen estaba sellado y Emma hizo que el público sintiera cada momento de esa inevitabilidad. Los fuegos artificiales técnicos del final fueron extraordinarios. Las escalas, de fuego rápido, fluían con una claridad cristalina. Las notas dobles sonaban perfectamente afinadas. Los armónicos brillaban como estrellas. La mano izquierda de Emma se movía tan rápido que parecía imposible. Sin embargo, cada nota era precisa e intencionada. Dot terminó con una poderosa frase final que pareció flotar en el aire por un instante antes de disolverse en el silencio. Dot. El público estalló en aplausos al instante. Los aplausos fueron aún más fuertes que la semana anterior, si es que tal cosa era posible. La gente gritaba «brava» y silbaba. Algunos lanzaron flores al escenario, una tradición de las antiguas salas de conciertos europeas. Dot. Emma abrió los ojos respirando con dificultad. Lo había dado todo. Lo que sucediera después estaba fuera de su control. Dot. Margaret ya estaba de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Thomas se secó los ojos, abrumado por la emoción,
y Víctor Rostov se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia el frente de la mesa del juez, y el público se fue callando poco a poco para escuchar lo que diría. La semana pasada cometí un terrible error, comenzó Víctor. Juzgo a una joven música antes de permitirle demostrar lo que puede hacer. Dejé que mi propio orgullo y mis propios fracasos pasados nublaran mi juicio. Lo que sucedió esa noche me ha enseñado algo importante. A veces, el maestro tiene más que aprender que el alumno. Hizo una pausa, mirando directamente a Emma. Esta noche nos has ofrecido una actuación digna de los escenarios del Carnegie Hall o el Royal Albert Hall. Tu dominio técnico es incuestionable. Pero lo más importante es que entiendes algo que muchos músicos profesionales nunca aprenden. Entiendes que la técnica está al servicio de la música, no al revés. La voz de Víctor se hizo más fuerte, más apasionada. Sarasate escribió esta pieza para mostrar virtuosismo. Sí, pero también la escribió para contar la historia de Carmen, para capturar su espíritu. No solo tocaste las notas esta noche. Te convertiste en Carmen. Nos hiciste sentir su alegría, su desafío, su tragedia. Eso es lo que separa a un buen músico de uno grande. El público aplaudió sus palabras. Emma sintió que se iba a desmayar. La intensidad del momento. Te doy una puntuación perfecta, declaró Víctor. 10 sobre 10. Y me disculpo de nuevo por cómo te traté la semana pasada. Te mereces algo mejor entonces, y ahora lo has demostrado con creces. Margaret y Thomas también otorgaron puntuaciones perfectas. Emma había logrado algo casi inaudito entre las estrellas de la música clásica, una puntuación perfecta unánime de los 3 jueces. Después de que el espectáculo terminó y las cámaras dejaron de grabar, Víctor le pidió a Emma que se quedara. Sus padres esperaron nerviosos en el pasillo mientras Emma seguía al famoso maestro a una sala privada tras bambalinas. La sala era pequeña y estaba amueblada con sencillez, con un sofá, algunas sillas y una mesa con botellas de agua. Víctor le hizo un gesto a Emma para que se sentara y luego se sentó frente a ella. De cerca, sin las luces del escenario ni las cámaras, parecía mayor y de alguna manera más humano. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas. Sus manos, que habían dirigido algunas de las mejores orquestas del mundo, denotaban su edad. Quiero contarles la historia completa de lo que me pasó. En Moscú, dijo Víctor en voz baja. La historia que nunca le he contado a nadie. Emma permaneció inmóvil, sin apenas atreverse a respirar. Tenía 19 años y estudiaba en el Conservatorio de San Petersburgo. Me consideraban un prodigio. Todos decían que sería el mejor director de orquesta de mi generación. Pero primero, tenía que demostrar mi valía como violinista. La audición en Moscú era para un puesto en su orquesta sinfónica. Era la oportunidad de mi vida. Víctor se miró las manos mientras hablaba. Elegí el capricho N-grados 24 de Paganini porque quería presumir. Quería que todos vieran mi talento. Practiqué hasta que me sangraron los dedos. Podía tocar cada nota a la perfección en mi sala de práctica. Pero cuando subí al escenario y vi a los jueces mirándome, me quedé paralizado. Él respiró hondo antes de continuar. Toqué la pieza exactamente como la había practicado. Cada nota era correcta. Cada tempo era preciso. Pero estaba muerta, sin vida. Tenía tanto miedo de cometer un error que cometí el mayor de todos. Olvidé hacer música. Solo reproducía sonidos. Emma escuchaba, viendo sus propios miedos reflejados en su historia. El juez principal era un famoso violinista llamado Dmitri Oistra. Cuando terminé, dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, joven, tocas como una computadora programada para producir notas correctas. Pero Paganini no escribió esta música para computadoras. La escribió para seres humanos con corazones humanos. La voz de Víctor se volvió áspera por la emoción. Estaba devastado. Había trabajado tanto, practicado tantas horas, y había fracasado. No por falta de habilidad, sino por falta de coraje.
El coraje de ser vulnerable, de arriesgarme a cometer errores en busca de algo real. Miró a Emma. Cuando te vi la semana pasada en ese escenario con el violín de tu abuelo, me vi a mí mismo con 19 años. Vi a alguien que estaba a punto de cometer el mismo error que yo. Así que intenté detenerte antes de que experimentaras esa humillación. Pero me equivoqué. Tú no eras yo. Tenías algo que a mí me faltaba a esa edad. Tuviste la valentía de sentir la música en lugar de solo tocarla. Emma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, comprendiendo el peso de lo que él compartía. Después de Moscú, pasé 6 años reconstruyéndome como músico, continuó Víctor. Estudié con grandes maestros. Viajé por el mundo. Escuché a músicos folclóricos, jazzistas y guitarristas de rock, a cualquiera que tocara con auténtica emoción. Aprendí que la técnica es solo una herramienta, una forma de expresar lo que hay en el corazón. El corazón es lo que importa. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Con el tiempo, me convertí en director de orquesta porque me di cuenta de que esa era mi verdadera vocación. Podría ayudar a otros músicos a encontrar su voz como yo la encontré. Pero en algún momento, olvidé esa lección. Me volví duro y crítico. Me centré en la perfección en lugar de la pasión. Me convertí en el juez que me destruyó en Moscú. Víctor volvió a Emma hasta la semana pasada, cuando una chica de 17 años me recordó de qué se trata realmente la música. Cuando seguiste tocando después de que te detuve, cuando dejaste atrás el miedo y simplemente confiaste en la música, me mostraste algo que había olvidado. Me mostraste coraje. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Esta es mi información de contacto personal. Quiero ofrecerte algo. Soy el director principal de la Sinfónica de San Francisco. Tenemos un programa para jóvenes artistas que ofrece formación y mentoría a músicos excepcionales. Me gustaría que te unieras a ese programa. Beca completa, incluyendo clases particulares con los mejores profesores del país. Las manos de Emma temblaban al tomar la tarjeta. Apenas podía asimilar lo que estaba sucediendo. No tienes que responder ahora, dijo Víctor. Habla con tus padres. Piensa en lo que quieres. Pero debes saber esto, Emma. Tienes un don excepcional. No solo tu habilidad técnica, que es impresionante, sino también tu honestidad emocional que no se puede enseñar. Eso viene de algo más profundo. Emma recuperó la voz, aunque le tembló un poco. Gracias, maestro. No sé qué decir. No digas nada ahora. Solo prométeme algo. La expresión de Víctor se volvió seria. Prométeme que nunca dejarás que nadie, incluyéndome a mí, te haga dudar de tu don. Lo que tienes es precioso. Protégelo. Cuídalo. Compártelo con el mundo. Emma asintió, incapaz de hablar entre las lágrimas que le corrían por el rostro. Dot. Víctor sonrió, y una calidez genuina reemplazó su habitual expresión severa. Ahora vete. Tus padres probablemente estén preocupados. Diles que Víctor Rostov dijo que su hija será una de las grandes violinistas de su generación. Emma se levantó y le estrechó la mano de nuevo. Luego salió de la habitación al cabo de un día. Sus padres corrieron hacia ella haciéndole 100 preguntas a la vez. Ella solo pudo mostrarles la tarjeta de presentación de Víctor y repetir lo que él había dicho. Dot. La noticia de la puntuación perfecta de Emma y la oferta sin precedentes de Víctor se difundió rápidamente. El siguiente episodio de Classical Stars, que presentó la segunda actuación de Emma, se convirtió en el más alto. El episodio más destacado de la historia del programa. Más de 30 millones de personas lo vieron y el video se compartió en todas las redes sociales. Pero el verdadero impacto fue más allá de las calificaciones y las visualizaciones. Profesores de música de todo el mundo usaron la historia de Emma para inspirar a sus alumnos. Hablaron de cómo había enfrentado las duras críticas con gracia y las había convertido en motivación. Hablaron de cómo había tenido éxito a pesar de no contar con ventajas costosas ni una formación de élite.
Jóvenes músicos que no podían permitirse clases particulares encontraron esperanza en su ejemplo. Si Emma Chun pudo aprender por sí misma mediante la dedicación y los videos en línea, tal vez ellos también podrían. Salas de práctica en escuelas y hogares de todo el mundo se llenaron de estudiantes que se esforzaban al máximo. Inspirada por una joven de 17 años que se negó a rendirse, la historia de Emma también desató un debate más amplio sobre los métodos de enseñanza en la música clásica. Algunos educadores defendieron el enfoque crítico y severo, argumentando que preparaba a los estudiantes para la realidad competitiva de la música profesional. Otros abogaron por un estilo más comprensivo y enriquecedor que fomentara la creatividad y la expresión emocional. El propio Víctor se convirtió en parte de esta conversación en entrevistas. Habló abiertamente sobre cómo Emma había cambiado su perspectiva sobre la enseñanza. Admitió que la crítica basada en el miedo podía producir músicos técnicamente competentes, pero a menudo destruía las cualidades que hacían que la música tuviera sentido. Varias semanas después de la emisión del programa, Emma comenzó a asistir al programa de jóvenes artistas de la Sinfónica de San Francisco. Trabajó con profesores de talla mundial que la ayudaron a perfeccionar su técnica y a fomentar su musicalidad natural. Pero las lecciones más valiosas vinieron del propio Víctor. La invitó a observar sus ensayos con la orquesta, enseñándole a comprender la música desde la perspectiva de un director. Le mostró cómo los diferentes instrumentos funcionan juntos para crear un sonido unificado. Le explicó la importancia de escuchar, no solo de tocar. Durante una de sus clases particulares, aproximadamente un mes después de comenzar el programa, Víctor le pidió a Emma que tocara algo para él sin ninguna preparación. Simplemente toma tu violín y toca lo que te llegue al corazón en ese momento, le indicó. Emma dudó. Estaba acostumbrada a practicar piezas durante semanas, analizando cada compás, perfeccionando cada frase. La idea de tocar algo espontáneamente la aterraba. No sé qué tocar, admitió. Ese es el punto, dijo Víctor con suavidad. Siempre sabes qué tocar cuando has tenido tiempo de prepararte, analizar y memorizar. Pero, ¿qué pasa cuando la vida te sorprende? ¿Qué pasa cuando necesitas expresar algo que no tiene música escrita? Emma levantó el violín de su abuelo, que seguía siendo su instrumento predilecto, a pesar de las ofertas de usar alternativas más caras. Cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran las cuerdas. Lo que emergió no fue una pieza clásica ni una composición famosa. Era una melodía que parecía surgir de lo más profundo de ella, una expresión musical de todo lo que había experimentado en los últimos meses. La melodía era sencilla al principio, solo unas pocas notas que se repetían y evolucionaban. Hablaba de su infancia en el pequeño apartamento, de los sacrificios de sus padres, del olor de la cocina del restaurante donde trabajaba su familia. Luego se volvió más complejo, expresando el miedo y la emoción de audicionar para estrellas clásicas, la humillación de ser detenida a mitad de la actuación, el triunfo de encontrar su coraje. Víctor escuchó sin interrumpir. Cuando Emma finalmente bajó el violín, se sorprendió al ver lágrimas en su rostro curtido. Eso, dijo en voz baja, es lo que he estado intentando enseñar a los músicos durante 40 años. Simplemente lo hiciste con naturalidad. ¿Sabes lo que tocaste? Emma negó con la cabeza. Tocaste tu verdad. Ningún compositor escribió esas notas. Salieron de tu propia experiencia, de tu propio corazón. Eso es improvisación en su forma más pura. Eso es lo que los músicos de jazz hacen, lo que hacen los cantantes de folk. Lo que todos los grandes músicos hacen cuando dejan de intentar ser perfectos y empiezan a intentar ser honestos. Se puso de pie y paseó por la sala, energizado por lo que acababa de escuchar. La música clásica ha perdido el contacto con esto. Víctor, continuó. Pasamos tanto tiempo intentando interpretar lo que Mozart quiso decir o lo que Beethoven quería, que olvidamos preguntarnos qué queremos decir nosotros mismos. Las notas en la página son solo un punto de partida, una conversación entre el compositor y el intérprete. Pero muchos músicos las tratan como textos sagrados incuestionables.
Emma reflexionó sobre esto. ¿Pero no es eso una falta de respeto al compositor? ¿No deberíamos intentar honrar sus intenciones? Por supuesto, Víctor estuvo de acuerdo. Pero la mejor manera de honrarlos es dar vida a su música de una manera que llegue a la gente de hoy. Beethoven no escribió sus sinfonías para que la gente 200 años después pudiera reproducirlas exactamente como él las imaginó. Las escribió para expresar algo urgente y necesario sobre la experiencia humana. Tu trabajo como intérprete es encontrar esa urgencia en tu propio tiempo, a tu manera. Esta conversación abrió nuevas puertas en la vida de Emma. Comprensión musical. Empezó a abordar incluso las piezas clásicas más tradicionales con mayor libertad, preguntándose qué quería comunicar en lugar de solo cómo tocar las notas correctamente. Su progreso fue notable. En 3 meses, actuaba como solista con la orquesta juvenil. En 6 meses, fue invitada a tocar con la Orquesta Sinfónica Principal de San Francisco en su serie de conciertos comunitarios. Cada actuación mostraba un crecimiento, no solo en técnica, sino también en madurez artística. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. La atención por su actuación viral no había disminuido. Recibía mensajes diarios en redes sociales, algunos de apoyo y otros críticos. La gente tenía opiniones firmes sobre su forma de tocar, sus decisiones e incluso su apariencia. Algunos puristas de la música clásica la criticaban por ser demasiado emotiva y demasiado moderna en sus interpretaciones. Otros la elogiaban por aportar energía fresca al repertorio tradicional. Emma luchaba con la presión del constante escrutinio público. Era solo una adolescente que intentaba descubrir quién era mientras todo el mundo parecía observarla y juzgarla. Hubo días en los que quiso dejarlo para volver al anonimato, para volver a tocar música solo para ella durante una semana particularmente difícil. Cuando una dura crítica de un destacado crítico la dejó destrozada, acudió a Víctor en busca de consejo. Dicen que me falta la disciplina de los músicos bien formados, le dijo con la voz quebrada. Dicen que mi enfoque emocional es inmaduro y que confío en la pasión porque no tengo la base técnica. Víctor escuchó pacientemente y luego hizo una pregunta sencilla. ¿Les crees? Emma lo pensó. No lo sé. Quizás tengan razón. Quizás solo estoy fingiendo con emoción porque no tengo verdadera habilidad. Víctor se levantó y se acercó al piano en un rincón de su estudio. Tocó una escala sencilla, cada nota perfectamente uniforme y precisa. Luego volvió a tocar la misma escala, pero esta vez con sutiles variaciones de dinámica y ritmo que la hicieron cobrar vida. Ambas eran correctas, dijo. Ambas seguían las notas de la página. Pero, ¿cuál preferirías escuchar? La segunda, admitió Emma, es que los críticos siempre encontrarán algo que criticar. Ese es su trabajo. Algunos son sabios y pueden ayudarte a crecer. Otros son músicos frustrados que nunca tuvieron el valor de actuar. La cuestión no es si tienen razón o no. La cuestión es que sirve a la música y que sirve a tu propio crecimiento. Se sentó a su lado en el banco. Necesitas seguir desarrollando tus habilidades técnicas. Siempre hay cosas nuevas que aprender, nuevos retos que dominar, pero nunca dejes que nadie te convenza de que la emoción es una debilidad o de que la pasión es inmadura. Esas son tus mayores fortalezas. Son lo que hizo que la gente te recordara cuando 1.000.000 de otros violinistas fueron olvidados. Emma se secó los ojos. ¿Cómo lidias con las críticas después de todos estos años? Víctor sonrió con tristeza. Todavía me cuesta aceptarlas. Todo director, todo intérprete lo hace. Quieres creer en las buenas críticas y descartar las malas, pero tu cerebro hace lo contrario. La crítica se te queda mientras que los elogios se desvanecen. La única solución que he encontrado es recordar por qué hago música en primer lugar. ¿Por qué lo haces tú?, preguntó Emma. Víctor reflexionó un buen rato, porque la música es el único lenguaje que puede expresar ciertas verdades que las palabras no pueden alcanzar. Porque en un mundo lleno de división y conflicto, la música puede crear momentos de humanidad compartida. Porque cuando me paro frente a una orquesta y creamos algo hermoso juntos,
Me siento conectado a algo más grande que yo mismo. Miró a Emma. ¿Por qué haces música? Emma pensó en el violín de su abuelo, en sus padres trabajando hasta altas horas de la noche, en la sensación que tenía cuando un pasaje difícil finalmente encajaba, en las caras del público cuando tocaba con el corazón. Porque es la única manera que sé de decir gracias, respondió. Gracias a mi familia por sus sacrificios. Gracias a todos los que me ayudaron. Gracias a la música misma por existir. Cuando toco, siento que formo parte de algo que se ha transmitido de generación en generación. Mi abuelo tocaba este violín. Algún día, tal vez alguien más lo toque. Todos estamos conectados a través de estos sonidos. Víctor asintió lentamente. Entonces, eso es todo lo que importa. Toca por esa razón. Que los críticos digan lo que quieran. Formas parte de una tradición que es más grande que cualquier reseña o competencia. Esta perspectiva ayudó a Emma a navegar las crecientes exigencias de su carrera en crecimiento. Aprendió a filtrar las críticas, tomando lo útil y desechando lo destructivo. Continuó trabajando duro en su desarrollo técnico sin perder nunca de vista el núcleo emocional que hacía que su interpretación fuera especial. Un año después de su aparición en Classical Stars, Emma recibió una invitación que lo cambiaría todo. La Filarmónica de Viena organizaba un concierto especial para celebrar. Músicos de todo el mundo querían que Emma actuara como solista destacada. El concierto se celebraría en la famosa sala de conciertos Music Berlin, una de las más prestigiosas del mundo. Aún más significativo, Víctor Rostov dirigiría la orquesta para este evento especial. Emma aceptó de inmediato. Aunque la magnitud de la oportunidad la aterrorizaba, no se trataba de un concurso televisivo ni de un concierto comunitario. Era algo real, el tipo de escenario con el que los músicos profesionales habían soñado toda su vida. Para el concierto, interpretaría un concierto para violín que requería tocar con toda la orquesta. Víctor sugirió el concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, una pieza muy querida que equilibraba los desafíos técnicos con una profunda expresión emocional. La preparación fue intensa. Emma trabajó con Víctor varias veces por semana, estudiando cada aspecto del concierto. Hablaron del fraseo, la dinámica y cómo integrarse con la orquesta sin dejar de destacar como solista. Víctor fue exigente pero nunca cruel, impulsándola a la excelencia sin quebrantar su espíritu. Recuerden, decía durante sus sesiones, no están compitiendo con la orquesta. Están conversando con ellos. Escuchen lo que dicen y respondan con su voz. 3 semanas antes del concierto, la madre de Emma enfermó. Nada grave, dijo el médico. Solo agotamiento por trabajar demasiadas horas. Pero fue una llamada de atención para toda la familia. El éxito de Emma le había abierto puertas y creado oportunidades, pero sus padres seguían trabajando hasta el agotamiento en el restaurante. Emma tomó una decisión. Usó el dinero de los premios de las estrellas clásicas y los honorarios de sus recientes actuaciones para pagar las deudas de sus padres. Los convenció de contratar personal adicional en el restaurante para que finalmente pudieran descansar. Su padre protestó al principio, diciendo que debería ahorrar el dinero para su futuro, pero Emma insistió. Me dieron mi futuro, les dijo. Esto es solo una pequeña retribución. A medida que se acercaba el día del concierto en Viena, Emma se sentía sorprendentemente tranquila. Había trabajado tan duro como pudo. Había aprendido todo lo que Víctor podía enseñarle. Ahora solo necesitaba confiar en sí misma y en la música. El día antes de su vuelo a Viena, Víctor la llamó a su estudio para una última reunión. Al llegar, lo encontró sentado al piano con expresión seria. Quiero decirte algo antes de irnos a Viena, dijo. Algo que debería haberte dicho hace meses. Emma se sentó, curiosa y un poco preocupada. ¿Recuerdas cuando te detuve durante tu primera audición? ¿Cuándo te dije que había fracasado interpretando a Paganini a los 19 años? Emma asintió. Eso era cierto,
Pero lo que no te conté fue lo que pasó después de ese fracaso. Estaba tan devastada que casi dejé la música por completo. Estuve a punto de renunciar a mi sueño. La voz de Víctor se fue apagando. Había una profesora en el conservatorio, una violinista veterana llamada Anna Pavlova. Un día me encontró sentada sola en una sala de ensayo llorando. Me preguntó qué me pasaba y se lo conté todo. Cómo había fracasado, cómo no era lo suficientemente buena, cómo debía rendirme. Hizo una pausa, perdido en sus recuerdos. ¿Sabes qué hizo? Tomó su violín y tocó el Caprice número 24 de Paganini para mí. Tenía 70 años y artritis en las manos. Ya no podía tocar todas las notas a la perfección. Pero tocaba con tanto corazón, con tanta comprensión de la música, que olvidé las imperfecciones técnicas. Me hizo entender que la música no se trataba de ser perfecta. Se trataba de estar presente. Víctor miró a Emma. Después de que terminó, me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, Víctor, no fracasaste por falta de talento. Fracasaste porque no estabas listo para ser honesto. Vuelve a esta pieza cuando hayas vivido lo suficiente para entender lo que Paganini realmente intentaba decir. Vuelve cuando hayas fracasado, luchado, amado y perdido. Entonces la interpretarás como es debido. Emma sintió escalofríos. Nunca más tuve la oportunidad de tocarle Paganini, continuó Víctor. Murió 2 años después. Pero pienso en sus palabras cada vez que dirijo, cada vez que doy clases. Ella me enseñó que la música no es una competencia para ver quién puede tocar más notas correctamente. Es una forma de compartir la experiencia humana. Se levantó y caminó hacia Emma, colocando sus manos sobre sus hombros. Cuando seguiste tocando ese día en Estrellas Clásicas después de que te hubiera humillado, me recordaste lo que Anna Pavlova me enseñó. Me recordaste que el coraje y la honestidad importan más que la perfección. Me recordaste por qué me enamoré de la música en primer lugar. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Emma. Así que mañana, cuando estemos en ese escenario en Viena, quiero que recuerdes esto. No estás ahí para impresionar a nadie. No estás ahí para demostrar nada. Estás ahí para compartir algo hermoso con personas que necesitan belleza en sus vidas. Eso es todo. Eso es todo. Emma lo abrazó. Este hombre que había comenzado siendo su crítico más duro y se había convertido en su mayor mentor. El vuelo a Viena fue largo, pero Emma logró dormir, conservando energías para la actuación que la esperaba. Al llegar, la ciudad la dejó sin aliento. Edificios históricos bordeaban las calles. La música parecía flotar en el aire. Esta era la ciudad de Mozart y Boven, Brahms y Mer. El peso de esa historia era a la vez inspirador e intimidante. Dot, la música Verín, era incluso más hermosa que ellos. Imágenes que Emma había visto adornaban el techo con pan de oro. Lámparas de araña de cristal colgaban en lo alto. La acústica era legendaria, diseñada para llevar cada matiz del sonido a cada rincón de la sala. El ensayo de la orquesta transcurrió sin contratiempos. Los músicos profesionales trataron a Emma con respeto. Siguiendo las indicaciones de Víctor, trabajaron el concierto sección por sección, encontrando el equilibrio entre solista y conjunto. Víctor dirigió con apasionada precisión, sacando lo mejor de cada uno. La noche del concierto, Emma estaba de pie entre bastidores con un sencillo vestido negro, sosteniendo el violín de su abuelo. Podía oír al público entrando en la sala, sus voces creando un leve murmullo de anticipación. Otros jóvenes músicos actuarían antes en el programa, pero Emma cerraría el concierto con el concierto de Mendelssohn. Observó desde los bastidores cómo los demás intérpretes tomaban sus turnos. Un pianista japonés tocó el chap con cristal y claridad. Un cantante brasileño aportó fuego y pasión a Dvorak. Un trompetista sudafricano hizo cantar su instrumento con alegría. Cada uno tenía talento. Cada uno tenía su propia historia. Cada uno merecía ser su propio punto. Finalmente, llegó su turno. Punto.
Víctor apareció junto a ella justo antes de que saliera. Recuerda, susurró. No estás aquí para ser perfecta. Estás aquí para estar presente. Emma asintió, respirando hondo. Luego subió al escenario. El público aplaudió cortésmente cuando se colocó frente a la orquesta. Podía ver miles de rostros mirándola desde los balcones ornamentados y los asientos del suelo. Pero no se permitió pensar en ellos. En cambio, pensó en por qué estaba allí. Pensó en su abuelo, cuyo violín había llevado la música a través del océano. Pensó en sus padres, quienes lo habían sacrificado todo para que ella pudiera perseguir sus sueños. Pensó en Víctor, quien había aprendido a transformar la crítica en mentoría. Pensó en Anna Pavlova, la maestra que nunca conoció, pero cuya sabiduría la había moldeado. Yerny Dot. Pensó en cada joven músico que había visto sus videos en línea y había encontrado el coraje para seguir practicando. Cada estudiante que no tenía dinero para lecciones costosas, pero se negó a rendirse. Cada persona a la que alguna vez le habían dicho que no era lo suficientemente buena, pero decidió demostrar lo contrario. Víctor levantó su batuta. La orquesta se preparó. Emma levantó su violín y luego tocó. El concierto de Mendelssohn fluyó de ella con una libertad que nunca antes había experimentado. Cada nota estaba imbuida de propósito. Cada frase contaba una historia. Escuchó a la orquesta y respondió, creando una verdadera conversación entre el violín solista y el conjunto. Los pasajes difíciles que la habían preocupado en los ensayos se convirtieron en oportunidades de expresión en lugar de obstáculos que superar en el movimiento lento. Emma vertió toda su gratitud en la música. La hermosa melodía hablaba de amor y pérdida, esperanza y añoranza. Pensó en todos los que la habían ayudado a alcanzar este momento, y su violín los elogió. El movimiento final fue alegre y exuberante. Emma y la orquesta avanzaron juntos hacia la conclusión, creando energía y entusiasmo. Sus dedos revoloteaban sobre el diapasón. Su brazo de arco se movía con fuerza y gracia. Estaba completamente presente, completamente viva en la música. El acorde final resonó a través de la perfecta acústica del barín musical y luego se desvaneció en el silencio. Por un momento, nadie se movió. Entonces, el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie de un salto, gritando y vitoreando. Los músicos de la orquesta golpeaban sus ramas contra los atriles, el mayor cumplido que un músico puede darle a otro. Víctor se volvió hacia Emma con lágrimas en los ojos, aplaudiendo junto con todos los demás. Dot. Emma hizo una profunda reverencia, abrumada por la emoción. No se trataba de ganar un concurso ni de obtener una puntuación perfecta. Se trataba de compartir algo significativo con personas que lo entendían y lo apreciaban. Era música en su forma más pura. Dot, al salir del escenario, con el violín de su abuelo aún en las manos, Emma se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Habría más actuaciones, más desafíos, más momentos de duda y triunfo, pero estaba lista.